Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todas. Sexto programa de expectativas acá con mi amigo Julio Devido. ¿Cómo andamos, Julio? Bien, todo bien. Bueno, semanita otra vez compleja para analizar. Sí, Compleja sí, de sí. algo bueno es complejo. Cuando las cosas son complicadas, no significa que sean malas. Sí, apareció un nuevo protagonista, que es la gente de la calle. Ah, muy bien. ¿Eh? Bueno, Después pará, habrá vamos. que analizar la composición de la masa de gente que asistió. Obviamente, el hecho de que solamente haya tenido una sola oradora, que es Cristina, obviamente que era la protagonista de la movilización. Sí, su detención motivó, y por supuesto su carisma como dirigente, digamos, convocó a esa masa enorme de gente, que van de 1 millón a 40.000, que dijo Burri, pero igual son muchos en cualquiera de los casos. Sí, no, bueno. Lo importante no cuánto eran, sino lo que se veían. Y bueno, después habrá que analizar un poco cómo se expresó, los grupos etarios que se veían. Bien. Y bueno. Me gusta porque hiciste una rápida introducción al tema principal del programa. Primero vamos a decir a la gente que por favor se suscriban al canal. Apriete like. Y que aprieten like, pero que también se suscriban y que compartan el canal, así vamos agrandando la comunidad. Bueno, y las temáticas de hoy van a ser la movilización. A mí me gustaría que hablemos un poquito de cómo se organiza, vamos a llamar el campo nacional y popular para que sea ampliado, pero dentro del campo nacional y popular las diferentes vertientes. Entre ellas su eje más importante, que es el peronismo, y las diferentes vertientes que hay. ¿Y cuál es el rol de los medios? Te hablo de los medios en función de la política. Y después lo voy a desarrollar un poquitito a este tema. Y un poquito sí me gustaría que hablemos, porque la gente lo pide mucho, de la geopolítica, de lo que pasa en el mundo. Que también es muy complejo. Que es muy complejo. De desbrozar y puede haber múltiples conclusiones. Y consecuencias para la Argentina también, en términos económicos. Sí, no, para el tablero político mundial. Claro. Para el tablero, exactamente. Bueno, ¿con qué quieres Hoy arrancar? está todo en pleno desarrollo, no hay situaciones concluidas. Habiendo una guerra, evidentemente es un proceso histórico, político, social y por supuesto dramático, en pleno desarrollo, que nunca sabe cómo va a concluir. Es muy difícil saber cómo termina y las consecuencias de cómo termina la etapa, ¿no? Che, ¿y con qué quieres empezar? ¿La política internacional? No. Arranquemos con usted, política. Usted conduce, amigo. Arranquemos con política internacional. Dos focos te voy a proponer. Uno es lo que está pasando en España, que es un lío, ¿no? Con esto que le pasó al PSOE por los escándalos de las escuchas y de la corrupción que habría ahí con la obra pública, ¿no? También que había un... Aparentemente en parte es con una constructora, por lo menos. Con una constructora. Colmo, creo. Si lo conozco por arriba, por haber visto algún YouTube. Pero, bueno, evidentemente, a diferencia del Partido Popular, el Partido Socialista sale a denunciar lo que en realidad fue producto de una investigación de la UCO, que es una unidad de investigación, aparentemente no conozco en profundidad institucionalmente el sistema, pero sale a denunciar o a pedirle la renuncia a los personajes involucrados, el ministro Talábalos y Santos Cerdán, que era el secretario del partido, no sé si el secretario de organización o el secretario general muy allegados a Pedro Sánchez. Del Partido Socialista. Sí, evidentemente era gente que en su momento por lo menos fue de confianza del presidente, que ahora obviamente, por lo que yo he escuchado en la sesión de control de la Cámara, de las Cortes, que le llaman ellos la Cámara de Diputados, bueno, queda claro que el gobierno quiere rápidamente desprenderse, deshacerse o separarse de los hechos de corrupción. Y bueno, se genera siempre, para diferenciarse fundamentalmente del Partido Popular, que de alguna manera el partido que sucede es el heredero del franquismo, no en términos institucionales, pero sí en términos ideológicos, fundamentalmente con un aliado de ultraderecha que es el partido Vox, que podría ser parecido a la Libertad Avanza acá. Digo parecido porque cuando uno ve a los que dirigen y demás, no tienen ninguna relación con Milei, son ultracatólicos, ultramontanos, por ejemplo, cosa que Milei no se muestra en ese sentido.
Y luego, digamos, la situación de que es un gobierno de coalición. Entonces se le torna muy difíciles para los partidos aliados, el partido republicano catalán, de izquierda republicana catalana, el partido Junts, que es un partido más de derecha de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, que es de alguna manera la centro-derecha, no perteneciente al Partido Popular, en el Partido Nacionalista Vasco, que es el que gobierna la comunidad autónoma vasca, y Bildu, que de alguna manera representa el independentismo más beligerante, que en su momento tuvo una formación armada que era ETA, que es Bildu, ¿no? Creo que lo dije antes. Así que bueno, me parece que es un panorama complejo, y siempre que de alguna manera la conducción trata de desprenderse, alejarse o repudiar a alguien de su confianza que ha cometido un ilícito o un hecho de corrupción, se genera una situación política de una rareza importante, en donde yo creo que finalmente no atenúa el costo político que va a tener el gobierno socialista por esa situación. O sea, más allá de Pedro Sánchez, más allá de los protagonistas del escenario político del oficialismo español. Bueno, para los partidos aliados del PSOE, evidentemente, es como decimos acá, si bien la situación los incomoda sobremanera, porque tienen que, de persistir la coalición, van a tener que seguir apoyando al gobierno en otras políticas, en otros, digamos, emprendimientos o en otros proyectos de ley que manda el Poder Ejecutivo. Pero eso no es fácil ante un hecho de esta naturaleza, y más cuando el propio oficialismo reconoce la situación. De todas maneras, estamos, digamos, están en Guatemala, y el otro escenario de Vox y el Partido Popular es Guatepeor. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es profundamente antirregionalista, es contra las comunidades autónomas, absolutamente contrario, es absolutamente promonárquico y fundamentalmente de derecha en lo económico, que pueden tener o liberal, o ultraliberal, o neoliberal en lo económico, que eso podría tener algún punto de contacto con Milei. Con la derecha española, o sea, lo que es Junts o el Partido Nacionalista Vasco podría llegar a tener algún punto de coincidencia en su programa económico, pero de ninguna manera en el problema institucional. ¿Por qué? Y en los regionalismos allá es muy, pero muy importante. Es muy importante a tal punto que hemos sido en el 2019 testigos de la independencia de Cataluña. Hubo una votación cuyo recuento de votos o cuyo escrutinio no se pudo realizar porque intervino la Guardia Civil. Fue un escándalo, terminaron presos las autoridades democráticamente electas en Cataluña, que llevaban en su programa el independentismo y llevaron adelante la elección para proceder en ese sentido, y todos suponen que el resultado hubiera sido a favor. A favor, ¿no? Recordemos las enormes movilizaciones que había con la bandera estelada, que es la bandera de Cataluña, en los distintos días patrios o que recordaban la autonomía catalana y demás, o la pretendida autonomía catalana, y vemos de que, bueno, en este momento hay una investigación a Rajoy, a Díaz, al que era su ministro del Interior, que tiene el mismo, Fernández Díaz,
Fernández Díaz, y pueden ver por YouTube las sesiones de la audiencia. Porque de ahí, las en esa comisiones época de gobernaba investigación. el Partido Popular, En ese momento gobernaba Rajoy, Rajoy. que tuvo que renunciar, creo que fue cuando fue el escándalo de Gürtel o de Kitchen, que bueno, ellos siempre lo negaron, ¿no? Inclusive los pagos en negro, de sueldos en negro a sus funcionarios, inclusive los cuales ellos te muestran siempre una planilla que dice M. Rajoy tanto. Entonces, nadie admite que es Rajoy, pero dice Rajoy. Claro, bueno, es Bueno, Rajoy. Fernández Díaz el otro día en una de las audiencias de la comisión investigadora reconoció que era Rajoy. O sea, debe ser Rajoy, dijo, porque M. Rajoy. Bueno, bueno, hubo una audiencia, hará 2 días o 3 días de control, y bueno, Juan Bombi veíamos recién en YouTube, donde Rufián, que es del partido de la izquierda independentista catalana, le recriminaba a Sánchez, bueno, el haber denunciado a gente que era de su confianza, que si bien ellos estaban involucrados en la investigación de la UCO, me refiero a Ábalos y Santos Cerdán, era gente de confianza, que pasaba horas y horas con él y días de mucho trabajo en común, con lo cual dice, usted no podría ignorar en qué estaban. Lo cual es, Sánchez le contesta que no hay fallo judicial, que no hay todavía, sentencia. son todos indicios, pero bueno, en términos judiciales, jurídicos se puede explicar muy bien en relación a los derechos y garantías constitucionales que tienen unos y otros, pero en términos políticos eso es inexplicable. Inexplicable. Che, pasemos rápidamente a Irán, Israel, Irán. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves en términos geopolíticos? Ahora se metió Putin un poco en el tema también. No, un poco no. Acá el tema es el siguiente. Irán y Rusia, creo que Uzbekistán por un lado y Azerbaiyán por el otro, son, y creo que Kazajstán en parte, son países ribereños del Mar Caspio, que es un mar interior, pero es enorme, es muy grande. Y bueno, Trump está planteando una duda sistemática en relación a si intervenir o no en la guerra. Muchas veces pareciera que fuera una cuestión de advertencia para disuadir a Irán, de generar una ofensiva de mayor potencia sobre Israel, y por otro lado daría la sensación de que si bien Estados Unidos podría haber tenido información del ataque inicial que hace Israel a Irán, creo que en la noche entre jueves y viernes de la semana pasada, o sea, hace una semana, inició Israel con un ataque aéreo importante. Y en la semana hubo una andanada, de hecho, hace unos pocos minutos terminó la última andanada de misiles iraníes, de los cuales muchos de ellos son hipersónicos, o sea que no pueden ser interceptados por lo menos en un 100% por los radares. Por los radares. ¿Eso es hipersónico? No. La característica del hipersónico es que en uno de los casos, creo que el llamado Fatah, va a 18 veces la velocidad del sonido. O sea, eso es muy, muy rápido. Y por ese aparentemente la velocidad de los misiles interceptores de la cúpula de hierro no es lo suficientemente importante como para poder interceptarlos. De hecho, uno destruyó un hospital y otro destruyó la bolsa de comercio de Tel Aviv en pleno centro. Y el Ministerio de Defensa israelí también sufrió un impacto. Y el puerto de Haifa, que es un lugar estratégico muy importante, también hay una destilería también ahí, fue fuertemente afectada, según lo que se sabe.
Y paralelamente, Israel ha bombardeado, por lo que se dice, instalaciones nucleares en Irán. No se sabe de la importancia porque hay mucha más información de lo que pasa en Tel Aviv o en Haifa, que la gente puede filmar con su teléfono celular y transmitirlo vía internet lo que está viendo. Irán hace 3 o 4 días que no tiene ese sistema de internet, está cortado. Lo cortaron ellos. Calculo que puede ser que sí, para que no lo hackeen. Y además, creo que Israel en un primer momento tuvo una fuerte ventaja táctica y estratégica en lo que hace a la inteligencia militar, porque tenía localizados con coordenadas perfectas al jefe de los guardianes de la revolución, el general Salamí, y otros importantes jefes del Estado militar, inclusive permanentemente amenazan con asesinar al jefe del Estado, que es el Ayatollah Ali Khamenei, que es la máxima autoridad de la nación, con una fuerte referencia además de política religiosa. A Estados Unidos inicialmente dijo que eso sería un error. Putin acaba de decir lo mismo, pero... Porque el Ayatollah ya no es una figura únicamente política. Digamos, no, claro, es religioso. Pero sin embargo en la política tiene mucha incidencia. Total. Es decir, tiene de alguna manera, no es como el presidente alemán o el presidente de Italia, que son figuras protocolares, relevantes. Más decorativas, digamos. Sí, pero no tienen voz y voto en la toma de decisiones políticas, eso lo deciden los parlamentos y demás. Por supuesto, Irán también tiene parlamento, no sé exactamente cómo funciona, hay muchos clérigos en el parlamento. Es un sistema muy vinculado a lo religioso. Las madrasas, que son las escuelas islámicas religiosas, también generan actividad política muy fuerte, muy potente, de mucha influencia en la familia. Madrasa es el nombre de la escuela, no tiene nada que ver. Tal vez tenga relación con lo que nosotros entendemos por lo de la maternidad o una madre, pero es en términos de contención y enseñanza religiosa. Los chicos van a ir de los 9, 10 años a estudiar el Corán y bueno, y otras cuestiones que... Sí, eso es un gobierno religioso. Son digamos. Muy importantes. Son como las unidades básicas, digamos, claro. o los comités de ellos. Israel apuesta, y Estados Unidos creo que también, a un retorno del régimen del Shah a través del hijo del Shah, que era el emperador de Irán, o de Persia, como se hacía llamar él, Mohammad Reza Pahlavi, que fue derrocado por el Ayatollah Khomeini en 1979. El Ayatollah Khomeini que estaba en el exilio. El Ayatollah Khomeini estaba en París. En París. Y mandaba cassettes. Sí, ¿no? Algo parecido a Porta de Hierro. Algo parecido. Tenía una... Sí. Mandaba cassettes y con eso agitaba su propia... organizaba. Exactamente. Y que vivió más con el descontento popular. Tenemos que remontarnos. Perdóname, ¿hay un descontento popular dentro hoy de No lo Irán? sé. Dice que las condiciones económicas no son las mejores, pero no lo sé. Y creo que tal vez Israel pensó que con esos ataques que ellos llevaron adelante podría crecer ese descontento y colaborar seguramente junto con los organismos de inteligencia, la Mossad, que evidentemente ha tenido un éxito importante en esta etapa porque ha logrado eliminar gran parte de la jefatura de la estructura militar. Claro. Inicialmente. Aparentemente se recompuso en pocos días porque las ofensivas iraníes, si vos mirás los medios, están tenidos muy en cuenta y han hecho daño en la infraestructura israelí. Y evidentemente, no lo sé, pero seguramente genera un clima psicológico de pánico en la población. Evidentemente que vos estés en un lugar y no sepa cuándo te va a caer un misil,
cuando a otros les pasó, es complicado. O sea, la iniciativa en materia de inteligencia la ha tenido Israel. Ahora, no sé si esa inteligencia tiene capacidad como para generar una crisis política en Irán y derrocar al ayatolá. Sí, a veces Esa creo, sería ahí me parece la que le conclusión. pifiaron en la idea de que cuando vos tenés un ataque externo, esa clase de países, por lo menos, se unifican para adentro, digamos, ¿no? Empiezan a unificarse para adentro. Sí, pero... A diferencia de lo que también hay fueron las también primaveras árabes, ¿te acordás? También hay que tener en cuenta que del 79 hasta ahora pasaron 50 años, Mucho. por eso. Entonces, o 50 y pico de años, hay desgaste, hay desgaste. Las restricciones, sobre todo a la mujer, con el tema del Yadó Claro, y demás. eso Bueno, lo que nos vamos enterando nosotros, que ha habido una resistencia a eso, hace un año o dos atrás. Hay ejecuciones también públicas que ahorcan a la gente en la calle, a los que cometen delitos, pero eso pasa en la mayoría de los países, en muchos de los países árabes, bueno, en China mismo. Capaz que en una semana hay 23 ejecuciones, hay pena de muerte hablando. Claro, ahí se ejecuta, hay pena de muerte. Exactamente. Claro, es difícil también comprender esas zonas con La corta de nuestra... la mano lo que roban. En Tailandia. Me encuentro Sí, un amigo mío que está en Tailandia ahora que ahí robás y te corta la mano. Claro. ¿No? Que por supuesto yo estoy en contra de todo eso, ¿no? Pero, No, bueno, nadie puede estar a Sí, favor bueno, no, de tramando monstruosidad. Pero digo, es difícil analizar a veces lo que pasa en esos lugares del mundo con la mentalidad nuestra, con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Bueno, sí, en nuestra tradición fundamentalmente cristiana, digamos, la estructura del mensaje bíblico y evangélico, ¿no? Si bien el cristianismo abomina de la ley del talión, que sí está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, evidentemente hay una tradición, son 2000 años de cristianismo, dice que no se puede más. El único que te puede quitar y dar la vida es Dios. Eso dice el Evangelio. Y los que creemos que es así. Bueno, muy bien. Kiko, me quedo pensando porque después tenés en la comunidad nuestra acá en el canal hay algunos gente muy católica, también, ¿no? Entonces, por mi ateísmo me castigan. No, pero yo soy católico. Vos sos católico, equilibramos un poquitito. Bueno, así es el peronismo. Che, ¿qué consecuencias trae esta clase de guerras para la Argentina? Estamos muy lejos. Pero ¿nos genera alguna consecuencia directa? Para Argentina, para Paraguay, para Chile, para Ecuador y para Albania. A todos nos va a condicionar. No terminamos de plantear que Trump ayer o hoy habló de la posibilidad, más salió en foto de un arma nuclear táctica, o sea, de no tanta potencia. Sí, puntual, digamos. Bueno, y Irán es ribereño del Mar Caspio, igual que otros 4 o 5 países más, entre ellos Rusia, y ya hoy María Zaharova, creo que es la vocera del Kremlin, que es la voz de Putin, dijo claramente que les preocupaba enormemente la posibilidad de que hubiera un conflicto nuclear ahí por el Mar Caspio, que es parte de la nación rusa, claramente. O sea, hay una preocupación. Hoy Putin a su vez, viste que Trump salió a decir de que quería la rendición incondicional de los ayatolá o del ayatolá. Trump hoy dijo que él no está pidiendo la rendición incondicional de Ucrania. Putin dijo. Putin. Hoy dijo que no está pidiendo la rendición incondicional de Ucrania. En realidad, Putin lo que quiere es que se vaya Zelensky y acordar con un gobierno representativo democrático que no es el de Zelensky en este momento, que como decíamos la vez anterior, está usando el estado de sitio o el estado bélico para no llamar a elecciones. Porque ya acabó el mandato de Zelensky. Hace meses, creo, sí. Hace meses. Está utilizando la guerra como un elemento de supervivencia política. Putin evidentemente lo tiene en el rango de enemigo y sabe que tiene una alianza estratégica absoluta con la OTAN y eso va contra los intereses de Rusia. Erdogan y Turquía
también está muy preocupado por la cuestión nuclear, muy preocupado por la cuestión bélica nuclear, que no se le extienda ahí. Tiene el problema kurdo siempre ahí latente. Irak también tiene un... Perdón, te hago, los kurdos son los que estarían en el norte de Irán, digamos, serían... No, digamos en el este de Turquía, en el ombligo ese donde está Siria, Turquía, Irak. Ahí, Irak, perfecto. Ahí. Bueno, eso también genera procesos de desestabilizadores. De hecho, cuando se armó todo el tema de las milicias de al-Baghdadi, de la... ¿Cómo se llamaba? Ya mira, pasó no tanto tiempo, nos olvidamos del nombre, de los que... ¿Te acordás que decapitaban gente? Sí, bueno, no me voy a acordar ahora. Al-Baghdadi era el jefe de eso. Bien. Daesh le llaman en inglés, es una sigla en inglés. El califato de Bagdad, que estuvo en Mosul, que es la capital de Kurdistán. Mosul, y ahí estuvieron instalados, bueno, ahí fue un desastre. Gobernaron. Todos, en principio, alentados por la CIA y otros, como pasó con la primavera árabe que vos decías, alentados por ellos para derrocar a Assad, que finalmente lo lograron. Y Rusia perdió un aliado estratégico en el Mediterráneo, porque Siria es costera del mar Mediterráneo y los rusos tienen una base naval en Siria, que todavía creo que está, pero era la base naval rusa del mar Mediterráneo. Bueno, es típico de la CIA de Estados Unidos, ¿no? Financia un grupo extremista con Osama Bin Laden, pasó lo mismo. Y después los trató de exterminar, ¿no? Exactamente. Porque al fin y al cabo juegan con quien administra esos territorios. Con Al-Qaeda. Con Al-Qaeda. Bien. Y las primaveras árabes igualmente. Lo mismo. Lo mismo. Quiero, no sé si para redondear el tema de Irán, en los 50, creo que en el año 50, 52, hubo un líder, digamos, al estilo de los líderes populistas americanos, como puede ser Perón, y de alguna manera Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, que tenían otras características ideológicas que la que tenía Perón. El brasilero, ¿cómo se llama? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Bueno, que se llamaba Mossadegh, era un líder nacionalista, y nacionalizó los recursos petroleros y la Shell, y bueno, acá tuvimos la Shell también. Aranguren era, que después fue ministro de Macri, era el presidente de la Shell. Y fue presidente de la Shell y después ministro de Macri. Sí, yo cuando fui ministro de Energía venía de ser ministro de Santa Cruz, ¿no? Bueno. Bien, y empleado de Entel. Ahora en un ratito nos metemos con esas cosas. Bien, bueno, las compañías se le levantaron y con la ayuda de Estados Unidos lo derrocaron, murió muchísima gente, tema que está olvidado de la historia. Pero estaba leyendo recién, antes de venir acá a hacer la nota con vos, en Teherán, todas las embajadas están desalojando sus sedes por el tema de los bombardeos y la prevención y demás, su material clasificado, calculó. La única que lo abandonó, pero sigue operativa, es la de Inglaterra. Es la Inglaterra. Justo te iba a preguntar, para cerrar, ¿qué pasa con Europa? Europa... Está media droga Europa, ¿no? Europa, digamos... Trump no quiere el enfrentamiento con Putin, y Europa sí, hay una cuestión económica, a lo mejor sería difícil de analizar. Evidentemente, cuando Trump asume, el tipo hace una reunión con los petroleros y le dice drilling, boys, drilling. O sea, perforen, muchachos, perforen. Él necesita bajar el precio del petróleo para poder generar primeramente, Estados Unidos prácticamente no tiene transporte público. Vos ves las películas, cualquier empleado, por el menor rango que sea, que sea de maestrancia y demás, tiene auto. Claro, sí. No
no hay colectivo de línea como acá. Puede haber alguno, pero viste, está la Greyhound, la compañía de los colectivos esa de algo gris. Esos colectivos viejos que ves en las películas cuando los chicos van a la milicia o eso, que el padre los despide. Bueno, es parte del sueño americano. No, el Tener tema es auto, casa. a ver, el valor del galón de nafta, amigo. Como acá es el precio del colectivo, es lo mismo, en definitiva es lo mismo. El precio del galón de nafta determina el afecto o el desafecto de un pueblo por el gobierno, sobre todo un tipo que está persiguiendo a los mexicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los haitianos, a todos los emigrantes. Que tiene un lío con eso. Sí, tiene un tema que está complejo, pero la verdad que tiene un cierto acompañamiento de parte de la población. Muchos de los que tienen los papeles en regla, pero son inmigrantes. Claro, los meten presos para averiguar antecedentes hasta que demuestren que tienen las cosas en regla por el aspecto. Si tiene aspecto de extranjero, adentro, a revalidar títulos y honores. Y a veces están 2 o 3 días. Ayer estábamos con unos amigos, nos contaban de unos amigos de ellos que están en Estados Unidos, que son, no sé, centroamericanos, no recuerdo, mexicanos, o argentinos. Y fue el padre a llevar a los chicos al colegio, ahora salía del colegio, el padre lo agarra y lo mete adentro. 2 días preso estuvo hasta demostrar. Tenía todo en orden, pero estuvo 2 días preso. Hay una situación compleja, de terror, acompañada por los WASP, o sea, White American. Contá un poquito qué es eso. Los WASP quiere decir blanco, americano y protestante. Y protestante, que es la característica Es la característica central de las primeras, del sur federado y de las primeras colonias, ¿no?, que eran esclavistas. Que es muy importante lo de protestante, porque a Kennedy muchos no lo querían justamente por su condición de católico. Claro, porque él era representante de una minoría muy importante, que casi es una mayoría de la minoría que son los irlandeses, ¿no? Es interesante, porque para poder identificar hay que ver toda la composición, claro, ¿no? Claro. Todo tiene se han formado la idea de que todos los italianos que fueron a Estados Unidos son mafiosos, y todos los irlandeses son policías. Claro, es verdad. Y así lo dicen las películas. Sí, bueno. Si vos ves las pelis... No, la película está en el ánimo de la gente, con lo cual no es cierto tampoco. Debe haber italianos que son policías también. Y algún irlandés debe ser mafioso. Hay mafia irlandesa. Claro que sí. Que a lo mejor tiene mayores vínculos con la policía, pues que todo eso es lo mismo. Pero bueno, creo que en definitiva Trump tiene ansiedad de un dólar barato y Rusia en el mercado mundial, vendiendo los enormes excedentes exportables de hidrocarburos que tiene, es un regulador fantástico del precio del petróleo. Si vos lo sacás a los rusos del mercado en blanco a vender petróleo en negro, porque hay un negocio gigantesco del petróleo en negro. ¿Cómo es eso? No, bueno, yo no lo conozco en detalle, pero evidentemente los rusos el petróleo no lo tiran al mar, lo venden. Alguien lo compra. Hay un mercado negro, como está sancionado, no puede vender en el mundo. Claro, pues tienen, viste, el sistema SWIFT, que es el que regula todas las operaciones financieras, están expulsados de ahí. Entonces no pueden vender en blanco. Pero hay unos negocios fabulosos en toda Europa, he leído algunos comentarios. Se están formando mafias en relación a ver quién tiene petróleo ruso. Porque cuando vos generas restricciones, ¿qué pasa? Bueno, surge la economía como toda informal. bueno, lógico. Che, bueno, interesante. Prohibir el juego, aparece el quinelero. Exactamente. Bueno. Terminada la cuestión internacional, nos queda un montón de cosas por hablar, porque me gustaría hablar de algunos otros temas, pero vayamos Lo importante es lo de Mossadegh, que se fijen a los amigos que nos siguen, quién fue Mossadegh. Mossadegh. Vamos a ver si armamos alguna cosita para que puedan ver en el canal también. Yo no lo sabía, soy sincero. El tema de Medio Oriente es un tema muy complejo para mí, te digo sinceramente. Yo lo trato de estudiar, el tema de central comprender, ahí, pero no llega nunca. entre los árabes es el tema de los sunitas y de los chiitas. Y hay otra secta más, que no me acuerdo el nombre, pero centralmente son seguidores
uno de los hijos de Mahoma y otro, no sé si un sobrino, uno es Amalí, que es hijo de Mahoma, y otro que siguieron líneas diferentes, como el catolicismo y los protestantes, digamos, por llamarlo de alguna manera. Para hacer una reducción más rápida. Muy un reduccionismo absoluto. Bueno, los chiitas, con la revolución iraní, quedaron como que eran los extremistas, digamos, los más belicosos en términos en los términos de la yihad. ¿La yihad qué es? Así como Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar por el mundo, Mahoma mandó a sus seguidores a través de la yihad, que está confundida con una especie de guerra santa que le llaman, pero no necesariamente es así, porque no se impone una religión por la fuerza. Evidentemente, para ciertos sectores postergados, en términos que tienen postergaciones en términos de derechos sociales y demás, el culto mahometano le da alguna visión de liberación, como fue en su momento Malcolm X en Estados Unidos. Bueno, que también tenía Cassius Clay, que se convirtió. Muchos nos preguntábamos, yo era un adolescente, cómo un tipo que es un afrodescendiente en Estados Unidos se transforma al islamismo. No lo podía entender en aquel momento. Y tal vez no lo hubiera entendido si hubiera tenido esta edad en aquel tiempo. Pero cuando vos tras a mirar África, prácticamente hasta Nigeria, toda la costa del mar Mediterráneo, lo que es el Magreb, más el África subsahariana y hasta Nigeria, que prácticamente está a la latitud de Brasil, es toda mahometana. Toda mahometana. Toda mahometana. Fíjate estos países del Sahel, o Sahel, que está no me voy a acordar el nombre ahora, que se ha armado como una confederación de países del Sahel, que eran todas colonias francesas, que están en un proceso de liberación nacional muy importante, que lo ignoramos, podemos hablarlo en otro momento con un poco más de preparación. Bueno, Taoregro se llama el jefe de ellos, el que está en uno de los países. Malí, parte de Guinea, creo que vamos a estudiarlo un poco y lo vamos a chequear. Bueno, son todos mahometanos, todos. Uno que tuvo un rol muy importante en la difusión de esa yihad islámica, por llamarlo de alguna manera, fue Gaddafi, cuando fue presidente de la Organización Africana. Que era el presidente de Libia, pero que igual era laico él. ¿Quién? Gaddafi. Digamos... no era un gobierno religioso como el de Irán actual, digamos. A ver, por supuesto, era laico porque Gaddafi deviene de la época de Mossadegh. En esa época surge Nasser en Egipto, claro, que era nacionalista y era laico también. Pero también Assad, era el partido Baath, el de Assad y Hussein, Saddam Hussein, también eran laicos. Pero ojo, que dentro de esos países había un clero muy fuerte, muy, muy fuerte. No sé si soy claro. Sí. Tuvieron algunos conflictos, pero había una convivencia entre el régimen nacionalista y la religión de Nasser. Inclusive Nasser hizo con Siria y con Jordania la República Árabe Unida, que logró hacer una confederación allí, que muere después de la Guerra de los 6 días. Claro. Después de la Guerra de los 6 días, cuando es derrotada Egipto, Israel gana la Guerra de los 6 días, digamos, bombardeando las bases aéreas de Egipto, y dejaron toda la flota de MiG-19 en el piso, no pudieron operar. Fue un ataque sorpresa, como este de Irán. Claro. No quiero decir certero, porque la guerra es la guerra. Cada uno sabe cuál es su ventaja estratégica y la usa. Claro. Si vos te sorprenden hay una falta de capacidad. Creo que evidentemente los iraníes en materia de inteligencia van a tener que hacer una revisión. De todas maneras,
Israel, no sé, tiene 10 millones de habitantes y Irán tiene 95 millones. Entonces Vos me hay una decías, gran diferencia ahí. hoy las guerras se ganan con la infantería. Me Y sí, decías. claramente. No lo digo yo, eso ya lo decía von Clausewitz también. Digo, esto quiere decir, en tanto y en cuanto la guerra no se desarrolle en el campo, Y mi amigo el general Balsa, que hablamos mucho del tema con él, también era claro, si bien era artillero, pero él era infante. O sea, el infante tiene una clara noción, por eso Perón le daba tanta pelota a la cuestión territorial. Tiene una clara noción estratégica, una visión estratégica del territorio, porque es lo que tiene que ir a tomar. Si vos manejás un regimiento de infantería y no conocés la idiosincrasia de los pueblos que teóricamente vos vas a ocupar para poder consolidar ¿cómo los administrás territorialmente el después? avance, Digamos, como la van- ¿no? ¿Cómo después los administrás? Exactamente. Bueno, muy bien. Esto Que me... fue el error que cometieron los alemanes cuando invadieron Rusia en el 41, que empezaron matando a los judíos de los pueblos que iban tomando de Rusia, que eran muchos, y terminaron matando a todos. Entonces, evidentemente, vos no podés, te cuesta mucho ocupar matando a los pobladores que son los locales, ¿no? Claro, que después los tenés que administrar. Exacto. Vuelvo a decir lo de la administración porque al fin y al cabo todo tiene que ver con eso. ¿Quién administra El territorio. los territorios? Exacto. Che, Si vos bueno, no pisás y no ocupás, no hay victoria posible si la infantería no ocupa. Son temporales, puntuales. La bueno, tecnología es importante para doblegar la voluntad de lucha del enemigo, pero no ocupás sin infantería. sí, con un misil no administras nada, digamos. No, tenés ventaja estratégica comparativa porque doblegás la voluntad de pelea del enemigo, pero ganar la guerra es aniquilar la voluntad de pelea, no doblegarla. Y es muy difícil en estos lugares donde la religión tiene mucho ímpetu, digamos, ¿no? Relativamente, porque en este caso tiene teóricamente la conducción política también. Y claramente, fíjate vos, la Revolución Libertadora fue un golpe... Acá, Sí, clerical y militar, pero también clerical. pero claramente. Los aviones que bombardearon Plaza de Mayo decía Cristo vence. Cristo vence. Con el avance de la jerarquía religiosa, no de los católicos, es otra cosa. Ese es un día... Bueno, las jerarquías en las iglesias son las que conducen a la grey, digamos, ¿no? Francisco decía, quiero una jerarquía con olor a oveja. O sea, buscaba la protección del territorio. La Libertadora fue un golpe clerical militar, claramente. Y también durante la dictadura quedó parte no eran los católicos que voltearon a Perón, era la jerarquía católica que se enfrentó con el gobierno nacional y popular, porque en definitiva estaba defendiendo los intereses de la alta burguesía y de la oligarquía. Y esto pasa. Ahora, estos líderes que estábamos hablando del mundo árabe, en el caso de Nasser, en el caso de Hafez al-Assad padre y del propio Saddam Hussein en Irak, llevaron adelante procesos de convivencia con el clero, pero dándole una absoluta primacía a los proyectos políticos que llevan adelante, acertados o no, errados o no. De hecho, inclusive Nasser llegó a armar una república árabe en conjunto, Egipto, Jordania y Siria, que era la República Árabe Unida, que cae tras la derrota de la República Árabe Unida y de Egipto en particular, que era el país más fuerte de la alianza, de la Guerra de los 6 días en el 66. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y actualmente en Irak también hay un líder, un ayatolá también, un chiita, que representa... Irak está más dividido. En Irán son todos chiitas. Por empezar, además Irán no es un país árabe, son farsíes los persas. Tienen su propio idioma
y tienen una cultura diferente con religión maometana, pero no son árabes, no son hijos digamos, del origen de los pueblos árabes. Así que, bueno, esto. Eso te decía que la religión es muy importante a la hora de... No son semitas. No son semitas. A la hora la religión es muy importante a la hora de las luchas políticas también, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tomabas que en el 55 fue un golpe militar, cívico, clerical. Podemos llamarlo así, una cosa así. Clerical militar con una base de apoyo cívico concreto. Los sectores de la alta burguesía y los sectores oligárquicos. Que ahí había una pelea de Perón con la Iglesia en esa época. Había una pelea de Perón con la Iglesia. ¿No? Que no sé bien por qué cuál es su... Bueno. Algunos dicen que tiene que ver con que la democracia cristiana empezaba a hubo una competencia del modo de lo que... Había entre la beneficencia que llevaba adelante la Iglesia con los sectores pobres, a la ayuda social de Eva Perón, que convocaba una promoción social con movilidad social ascendente, hubo un conflicto. Después se planteó el divorcio vincular, y eso trajo como consecuencia el primer enfrentamiento concreto en términos... fue ley. La primera ley de divorcio vincular es del peronismo. Después Alfonsín la sacó en los 80, pero fue del peronismo de que la deroga. Pero hubo un gran enfrentamiento, te diría, entre la Fundación Eva Perón y los sectores de la Iglesia conservadores, fundamentalmente. No, pero te decía, lo loco, que me parece que mucho del peronismo que era católico, termina después adhiriendo a esta religión que se llama religión, secta, no sé cómo llamarla. El espiritismo. La escuela científico Basilio, porque Perón, cuando se desató el enfrentamiento en términos políticos, Perón dejó ingresar a pastores de esa religión, entre ellos esta. Del sector del espiritismo, vino un predicador, me acuerdo, que llenaba canchas de estadios de fútbol. Sí, Luna Park. El primero fue un gran Luna la Park. cancha de Atlanta, en varios lugares, no me acuerdo el nombre de este hombre, y generó una fuerte, digamos, cuestión de contradicción con la Iglesia. Llevaban gente enferma que aparentemente los curaba, pero esas cosas. Una situación pero bueno, patética y compleja a la vez. Pero acá el tema era la dirigencia religiosa, el Monseñor Tato, Cayano, D'Andrea, eran todos, eran en términos ideológicos hipergorilas. Entonces, ellos permitieron de alguna manera que los aviones de la bombardeo a Plaza de Mayo, que hace poco se cumplió 70 años, llevaban la B y la cruz que decía Cristo vence, eso quería decir. Pero bueno, una mezcla muy particular. Sí, bueno, y esto nos sirve para volver al peronismo. Siempre volvemos al peronismo y de lo que está pasando en la actualidad. Después la quema de la bandera, la procesión de Corpus Christi, todo eso. Fue muy importante. Eso fue el principio. La quema de la bandera fue el principio de... Hay un buen libro de Mariano Hamilton que los recomiendo, que se llama Días Malditos. Sí, el último de Mariano. Bueno, que va desde de la procesión de Corpus Christi hasta la caída de Perón. Ahí todos ven que la Revolución Libertadora no duró 24 horas, fueron 4 días donde Perón tuvo la posibilidad de ganarla en términos militares, pero ante la amenaza de Rojas, después de bombardear la destilería de Mar del Plata, más que la destilería o depósito de combustible de Mar del Plata, la destilería de YPF en La Plata, donde murió muchísima gente también, amenazó con bombardear Buenos Aires, y se bombardeaba con el crucero General Belgrano, que se llamaba Eva Perón, 17 de octubre. Eva Perón era
la fragata donde hacen el viaje de instrucción. Sarmiento. La Sarmiento, no, pues la fragata Libertad ahora Sí. sustituye a la Sarmiento. Ah, La yo no Sarmiento sé, no actualmente entendí. está en Puerto Madero, se puede visitar. Pero cuando Perón la construye y la inaugura después la Libertadora. Y le cambia el nombre. Como hacen siempre, va. Bien. Bueno, si bombardeaban con el crucero del General Belgrano, que se hundió en Malvinas, Sí. si bombardeaban, digamos, de la costa a Buenos Aires, digamos, de la costa hasta el Congreso no quedaba nada. Che, ¿vos Así decís que estuvo imagínate. bien? Te voy a hacer esta pregunta ¿Cómo? incómoda. ¿Vos decís que estuvo bien Perón en no generar un enfrentamiento en ese momento? No, yo no digo que estuvo bien, digo que trató de evitar un derramamiento de Pero te sangre. pregunto. No, pero lo que pasa es que Es difícil, ¿no? Eso porque... Claro. Mirá, el otro día estábamos viendo con Lali una documental de Pino Solana, que la pasaron a consecuencia de estos días. La pasó Mariano Hamilton en el programa Que vuelvan las ideas de Pablo Caruso, vamos a nombrarlo porque es lo que Muy buen corresponde. programa, en la Es bueno, 530. Es muy bueno. ¿No? Pablo Caruso, un gran entrevistador. En AM530. A mí me la radio de las a Madres. las 16. A las 16. Bien. Un chivo le pasamos. Nada, bueno, Nada, vamos pero a bueno. usarlo. Entonces, Perón cuenta, ya en el momento de la Libertadora, de esos 4 días, se junta con la cúpula militar. Y el general Sosa Molina, que era el segundo del ejército, primero el general Lucero, después era Sosa Molina, se plantea la cuestión y le dice, si yo fuera Perón, lucharía. Entonces Perón le dice, si yo fuera Sosa Molina también, pero soy Perón. Claro. Sí, pero Entonces sabía que iban a morir miles de personas y vamos a convenir que después de las malas cosechas del 51, 52, de la falta de divisas, que es un problema que no le pasó solo a Perón, estamos viviendo ahora, Sí, bueno. con otras respuestas en términos de política económica, pero es lo mismo, es cíclico en la Argentina la falta de divisas. Porque obviamente el campo tiene ciclos, tiene años buenos y años malos. Si vos te agarras un año malo con la defensa flaqueando, O con alto proceso de inversión. No, vamos a lo que le pasó a Massa cuando fue ministro. Tomó con las reservas para atrás, motivo de que había que pagar la deuda, del acuerdo que había hecho Guzmán también, con las reservas para atrás y con un 20% del 100%, de 100 millones de toneladas cosechamos 22 y evidentemente ahí se te desata la crisis porque los mercados te juegan en contra y como el comercio exterior vos no lo manejás encima, el ingreso de divisas te complica el escenario financiero y te voltea el gobierno y sobre todo un gobierno como el de Alberto que ya en el 22 venía muy desgastado claramente, que es uno de los problemas que tenemos nosotros que todavía no hemos hecho un verdadero análisis, no del gobierno, que fue un desastre, pero de ese gobierno, sino de las consecuencias del gobierno de Alberto Fernández, entre la que está Milei. Cuando nos hacemos los boludos y miramos para otro lado, evidentemente no estamos analizando bien la política. Es decir, como dice Perón, si no se analiza bien la situación, si no se conoce, si no se observa la situación, si no se distinguen los problemas, no se puede resolver. Si vos no observás para conocer, conocés para distinguir y distinguir para resolver, si no haces ese proceso, tenemos Milei de presidente. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa que le vamos a dedicar a, bueno, todo lo que fue esta semana con lo de ya Cristina en prisión domiciliaria, pero lo que más me interesa a mí es no retratar tanto lo que pasó esta semana, sino cómo vemos el futuro. Es lo mismo, eso te iba a decir yo. En función de la reconstrucción del campo nacional y popular, con el peronismo como eje vertebral del campo nacional y popular y las diferentes vertientes, ¿no? Y yo te decía hoy al principio del programa que los medios, cómo comunican las situaciones, digamos, ¿no? Porque hay, yo lo que veo, te digo en los medios, no La Nación y TN, que tienen una clara política de fustigamiento hacia el peronismo, esta semana por lo menos, esto de decir que había 40.000 personas en la plaza, que son pavadas que instalan. Son muchos, de todas maneras son muchísimos.
40.000 es muchísimo igual, pero... Sí, pero digamos, ponerse a discutir eso, ¿a dónde quieren llevar él? Sí, es una estupidez. Por eso. Lo que digo es, cuando te dicen en los medios de comunicación más ligados al campo nacional y popular, hay que ampliar, ¿no? Yo volví a escuchar esta semana fuertemente, hay que ampliar, hay que ampliar, hay que ampliar. Y a mí, yo te digo lo que pienso yo, a mí me parece que primero hay que resolver lo que pasa en el peronismo. En algún momento determinado tenemos que sentarnos, un poco lo que acabas de decir vos con el tema de Alberto, no hubo suficiente análisis de lo que pasó y las consecuencias que nos trajo. ¿Cómo ampliás si no resolvés primero tu casa? ¿Cómo haces para hablar con el barrio si tu casa está complicada? Ese es el debate. Creo que hay un enorme desafío para la dirigencia y sobre todo para los más jóvenes. O sea, me refiero... para dar dos ejemplos, a los Kichilov de la vida, a los Máximo de la vida, con lo que tienen atrás, el MDF de Kichilov, la Cámpora de Máximo, y hacer un análisis primero de la estructura social, para terminar con el tema de los 40.000. 40.000 entran en Media Plaza de Mayo, que era lo que prácticamente estaba con el vallado, pero estaba la Diagonal Sur, la Avenida de Mayo y la Norte llena, Llenísimo. Con lo cual es una pelotudez hablar de 40.000. Y a lo mejor de 1 millón también, pero no importa. No importa, eso no importa. No tiene importancia. Creo que había, yo lo vi por televisión, pero vi mucha gente de mi edad y más, entre 50 y 70 años. También vi los partidos de izquierda que estaban ahí. Uh-huh. En el Obelisco. Sí, vi que la CGT estuvo parcialmente, no estuvo. Estuvo el sindicato de mecánicos, el sindicato de bancarios, estuvo el sindicato de ¿cómo se llama? El ESMATA, el de mecánico, dije. Bancario, el ESMATA, y bueno, del ANSES también, un tal Ortega, bueno, Catalano, Furlan. No sé si la UOM, no sé exactamente cuál es el estado. UOM Capital, por lo menos. Sí, que es la que teóricamente conduce. Pero no sé el estado de todas las regionales de la UOM. San Nicolás es muy importante, Villa Constitución, no sé cómo está la interna. No la conozco, no estoy haciendo un cuestionamiento de la conducción de Furlan. Sí sé que él fue a la CGT y planteó la necesidad de un plan de lucha, y Moyano planteó en la CGT las diferencias profundas que tiene de la historia del último tiempo con el peronismo. Bueno, inclusive le hizo una crítica a Pablo en el sentido que había verlo a Cristina y no salió por el Día del Padre, lo cual en términos del peronismo es una imagen compleja. Después he escuchado a dirigentes de los partidos de izquierda que estuvieron ahí, un muy buen reportaje que le hizo Nancy Paso a Bregman ayer. A Miriam Bregman, bueno, esencialmente reputió al peronismo durante gran parte del reportaje, menos a Cristina. Bueno, recordó me hizo mención de la corrupción en el peronismo y demás, pero me parece valioso que hayan concurrido a un acto donde se reivindicaban cuestiones inherentes al peronismo. No creo que dure mucho eso, pero igualmente me parece valioso que hayan estado. Lo que sí después, si todo lo que queda en la presencia y cuando te fuiste dijiste otra cosa, no tiene demasiada importancia. En favor de Miriam Bregman voy a decir lo siguiente. Siempre fue igual Miriam Bregman. No es que alguna vez quiso el peronismo Miriam Bregman. No. Yo lo discuto con muchos compañeros. Ya sé que vos no lo estás diciendo. A ver, yo lo que cuestiono es a los pelotudos de los compañeros que creen que Miriam Bregman apoya al peronismo. No, eso no existe. Eso no existe. Y de hecho... No, Miriam Bregman tampoco es la cuestión de personalizar. No por ella. Te hablo del partido... Nunca hablamos de personal. Te hablo del trotskismo. Pero ojo, inclusive, voy a decir... Es decir, cuando yo estaba preso, venían a vernos muchos trotskistas. Había un dirigente trotskista, Ruiz, que era el que le alcanzaba la bengala. ¿Te acordás el famoso... En la movilización de los jubilados? Sí, bueno, venían a verlo, no voy a decir los nombres de los que venían, pero decían, no, yo a
No lo venían a ver a Fernando Estecha, estaba conmigo porque yo era de corrupto. Entonces, no, pero es lo que piensan del peronismo en general. Pero inclusive dentro del trotskismo hay dos vertientes. Una es ponerle la figura de Emilia Bregman. Pero históricamente te digo, no actuales. Yo sé que te vas a poner. No actuales, digamos. Viene la época de la década de 50, por ahí, que había dos vertientes. Una que estaba muy enemistada con el peronismo y otra que decía que no había que enfrentarse al peronismo porque ellos creían en la política de entrismo. ¿Quién? ¿Solano? No sé ahora cómo se define. No sé ahora cómo se está define. medio borrado. Pero el entrismo ellos no soy antitrotskista, pero no buscaría nunca el apoyo de ellos. Me parece que... No, pero ellos no creen en la construcción del campo popular. No lo creen en términos reales. Pero eso es una cuestión metodológica que tienen. Yo, mira, leí Historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. Sí. Y la verdad que entre lo que dice Trotsky ahí y lo que hacen los trotskistas... ¿Acá? En general. Difiere mucho. No sé. Sí, no sé si existe en otra parte del mundo. Te digo que casi en nada coinciden. Pero no importa. No quiero entrar en esa discusión. Pero en realidad lo que yo quiero discutir más es lo que pasa con nosotros y con respecto a eso me refiero. A los aliados. Hay algunos que piensan... A mí me preocupó muchísimo que no estuviera el corpus de la CGT. Me preocupa muchísimo que Moyano esté en la posición que planteó. Y me parece que esos son los grandes temas a resolver. No sirve que Moyano esté enojado. Creo que no nos sirve. Y esto lo venimos arrastrando desde el 2006. Perdón, desde el 2013. Te diría 2011. Para mí, forma de ver que fue en el acto de River. Del acto de River, pero antes. De cuestiones que uno conoce, de cómo se armó la lista de diputados en ese momento, y bueno, no vamos a hacer una cuestión en este momento. Creo que ahí viene, al poco tiempo que falleció Néstor, 2011, está claro. Sí, porque igual... Néstor tenía una visión de la relación con Moyano diferente de la que se planteó después que él se murió. Punto. No voy a comentar más nada. No, yo lo que quiero decir... Diría antitética. No te voy a pedir que comentes vos. Yo quiero darte mi opinión con respecto al tema, porque para mí es muy importante el movimiento obrero en función del funcionamiento del esos son los que me preocupan que no hayan estado. Ahora, si lo limitamos a decir que son cagones, que son traidores, bueno, vamos a entrar en un análisis que, si así... O sea, el desafío hoy, y lo plantean hoy, si lees el artículo de Jacqueline en La Nación, es lo que plantea, digamos, un sector que claramente no es nuestro. Es decir, ¿qué va a pasar con el peronismo ahora después del acto? El desafío es qué vamos a hacer ante semejante cantidad de gente que se reunió para apoyar a los que ellos consideran que es su líder, que es Cristina. Sí, el pueblo en la calle, ¿no? No, por eso. Pero el núcleo duro y con un plus importantísimo de la gente que la reconoce a Cristina como su conducción y como la conducción del peronismo. Ahora, eso hay que completarlo porque faltó gente. No digo que los demás sobraron, esto que yo te estaba diciendo. Ahora, si creemos que vamos a reemplazar a la CGT porque vinieron otros que no vienen nunca, ahí estamos equivocados. Hay que tratar de buscar de cómo se arma esa cuestión. Y por supuesto, ver cómo se resuelve la situación planteada en la provincia de Buenos Aires en materia del desdoblamiento, más el armado de las listas que van a representarnos en el desdoblamiento del 6 de septiembre, ver cómo se resuelve toda esa situación, para ver cómo queda armado el peronismo. No está resuelto la discusión que estaba planteada en provincia de Buenos Aires. Previo a lo que pasó con Cristina. Que era previo a lo que pasó con Cristina No estoy de acuerdo, pero vos decís que el problema desapareció ahora. No, para nada. Bueno, pero justamente cuando hacemos referencia pues el problema está y hay que resolverlo. En el 2011, porque ahora no podemos boludear más, hay que resolver. Cuando pasó en el 2011, te quería terminar esto. Hay que sentarse y ver cómo se Moyano, si bien en ese momento fue previo a la elección del 2011, sí, y se ganaba tranquilamente, de hecho se ganó por el 50 y pico % de los votos, eso fue la consecuencia después de la derrota, una de las consecuencias de la derrota del 2015.
Claramente. Esa situación Comparto. que empezó allá en River, Exactamente. después se transformó en el supuesto apoyo Moyano a Macri, el acto ese con la estatua de Perón y Macri y demás. Acordate que perdimos por un poquito así en el 2015. Sí, no sé Cualquier si fue cosa- por Moyano tampoco. No, pero me parece yo digo, que cualquier todo situación ese sector genera... tiene que estar adentro y tiene que ser parte de la movilización. Porque si hubieran estado ellos adentro y movilizados y demás, ahí sí hubiera sido una multitud enorme. No digo que esta no lo fue, pero sí, hubiera sido claro. mucho más grande. Entonces, y nos hubieran visto a todos juntos. Eso genera, en el enemigo, en el adversario, genera, si te ve a todos juntos, ¿cómo es la cosa? Bien. Y además ahora, los corpus institucionales, el bloque de diputados y el de senadores también tienen un desafío enorme. Como unen o juntan o Exactamente. empiezan a construir... Y bueno, y todo eso tiene que ser compatible y dar una señal política muy clara en cómo se llega al 6 de septiembre. Si con dos listas y lo definimos nosotros, los que vamos a ir a votar el 6 de septiembre, Hoy hay un o acuerdo de el estructura. MDF y el PJ, si se quiere, y vamos a ver cómo se resuelve. O hay un acuerdo de estructura. ¿Cómo? O hay un acuerdo de estructura. Existen esas dos posibilidades. Y el acuerdo de estructura tiene que estar muy bien explicitado, ¿si no? Es contubernio, diría la vez pasada. ¿Cómo? Es un contubernio, diría la vez pasada. Exacto. Eh, No, tiene que ser claro, muy claro. Claro, evidente, la gente tiene que ver que sea espontáneo, natural, que exprese lo que la gente sintió para moverse y ir a la Plaza de Mayo. Bien, lo que yo noté en la plaza un poquito, aparte de la solidaridad con Cristina, los llantos y todas esas cuestiones, es que la gente está pidiendo, che, ahora tenemos que tener un plan económico, tenemos que armar un plan de gobierno, ¿no? Yo notaba un poco eso, cuando los periodistas interpelaban a las personas Lo que hemos dicho asistían. acá. Lo hemos dicho muchas veces acá. ¿Por dónde empezás cuando tenés que armar una cosa de estas? Mira, lo único que yo pude, viste que Cristina planteó de que estaban trabajando en el Instituto Patria, o en el partido, no sé. Al único que lo he escuchado hablar del tema fue a Julián Domínguez. A Julián Domínguez. Sí, que le hicieron una nota, no sé, esos días antes o después de la sentencia, y bueno, la nota fue buena y explicó, Toñetti le hizo la nota, y explicó claramente de que estaban trabajando, por lo menos él en la parte agropecuaria, pero también está en el SMATA está trabajando. Él, sí, es uno con de los algunos asesores de Pinarelli. compañeros, algunos que incluso trabajaron con nosotros, por lo que escuché, pero... Hace un montón, que trabaja con Pinarelli desde que se fue de la Cámara de No, Diputados. yo lo sé, pero de alguna manera también debe tener alguna influencia, por lo menos en política industrial. Ahí adentro. No se sabe, primero no es abierto, no hay una convocatoria, claramente. Y personalmente yo creo que hay que convocar a los chicos, ¿no? 30, 25, 30, me parece que... Hay que empezar a convocar a pendejada. Bueno, yo te digo, en la plaza, sobre todo en el sector que fue silvestre, como quien dice, espontáneamente, eran todos compañeros de 45 a 60, 70 años, ¿no? Grandes. Lo cual no digo que dejen de ir. Pero No, hay que parece, emplear ahí, mayoritariamente. Exacto. Debo decir que por parte de las organizaciones juveniles nuestras, del 2010, ahora tienen 50 años. Los pibes para la liberación Tiene 50. pueden estar para la liberación, pero ya no son más pibes. Y lo que son de pasa mi es edad. que es un problema ese también, porque Lali una vuelta hizo un muy buen artículo en su revista que habla de Argentina, un país sin adultos. O sea, la Argentina es un país que tiene, hasta los 65 años son todos jóvenes. Y después son tercera edad. ¿Son tercera edad? ¿Cómo son Sí, todos jóvenes? pues no. ¿Viste? Desde el lugar, vos cuando tenés 50 años, nosotros asumimos con Néstor la presidencia de la Nación, yo tenía 54, Néstor también. Nos hablamos desde un lugar. No hablamos como niños. No, claramente. Éramos gente adulta.
Y eso creo que se ha perdido la sensación, es como un país que no tiene gente adulta, te cuesta verlo, ¿no? Vos fíjate, todos los trolls, toda esa gente que apoya a Milei, son todos jóvenes. Son todos jóvenes, sí. Sí. Y los jóvenes nuestros se hicieron grandes. Y los chicos, esa brecha etaria, votó a Milei. Sí, claramente, cuando vos mirás la encuesta, se ve claramente que ese sector etario votó a Milei. Sí, no. Pero son nuestros, ¿eh? Los perdimos por la enorme decepción del gobierno de Alberto. Y eso es lo que no sabemos. Si no entendemos eso, oye, claro, eso lo dice Jacqueline de la Nación, con lo cual te estoy diciendo, si el adversario ideológico te está planteando, y vos mirás la foto y ves que es cierto, y bueno, es decir, él lo dice para solazarse que estamos jodidos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ver desde otra posición, ver cómo lo resolvemos, ¿no? Yo te hacía hincapié en los medios cercanos al campo nacional y popular, porque hay como un esfuerzo de volver a traer a Guzmán, por ejemplo, ¿no? El que fue ministro de Economía, que fue uno de los artífices del desastre del gobierno de Alberto, mucho más que a la CGT, por ejemplo. ¿Viste que hay como... No, las CGT son todos traidores, traigamos a Guzmán, que le hacemos entrevistas, habla de economía? Yo no lo puedo creer, eso me subleva un poco. Bueno, pero por ahí está también la forma... No es Guzmán solamente, hay a derecha y a izquierda. Por decir un hombre, fue ministro de Economía, digo. Sí, bueno, hay otros que... Bueno, hay las fotos que hubo en el partido estos días, hay algunos que son solidarios cuando le conviene y son insolidarios cuando no le conviene, ¿no? Yo no voy a hacer nombre, con mirar la foto. Ahí nos damos cuenta. Habla por sí solo. Che, y bueno, ¿y cómo ves entonces? Elección del 6 de septiembre. Ya falta re poquito, faltan 10, menos de un mes para que se cierren las listas. Y ahí vos tenés MDF, es decir, Movimiento Derecho al Futuro, la Cámpora o el cristianismo duro. ¿Qué va a pasar? Y el Frente Renovador, ¿no? Para no... ¿Cómo? El Frente Renovador, además está ahí. Él se muestra como alguien fuera de la pelea. Pero también va a discutir los lugares, cómo para... ¿Cómo va a dejar que se maten? ¿Viste? Como decíamos, dejemos que se peleen, que se maten, y después pasamos a la ambulancia. Capaz que está preparando la ambulancia. Para el 2027, decís. Seguramente. No lo sé, y no es un no es algo ni malo. Yo lo voté a Massa, todo. Volví a votar después de 2 o 3 elecciones que no iba. Porque me di cuenta de lo que se discutía. Y está bien, tal vez si yo fuera Massa haría lo mismo, pero no soy Massa. Es muy difícil de ver. Me parece que él va a está tratando por todos los medios de quedar afuera de la discusión entre Axel y Máximo, por ponerle nombre a la discusión, nada más, no porque no es personal. Uno sea bueno y el otro malo, los dos malos, los dos buenos. No. Y ahí van a ser malos o buenos de acuerdo si hacen las movidas necesarias para ganar, porque de eso se trata. Vos dijiste... Después hubo otros ahí que dijeron vamos a la abstención. No, pero ellos otro que quieren se arrepintió, yo te dije la vez pasada y Grabois se arrepintió y dijo, me arrepiento de lo que dije. Sí, bueno. Es interesante. Yo la verdad que el único lugar que me arrepiento es en la iglesia. Bueno. Por eso. No, Grabois en C5N. En política. No, pero no lo escucho. No te cuento. En C5N ni a Grabois. Pero la verdad es que Moreno, que escuché por ahí, que dijo, bueno, ahora tenemos que funcionar como un cuerpo colegiado, el Consejo Superior. ¿Y cuerpo colegiado si la otra te juntó 500.000 de personas? La que mande Cristina, claramente ahora, obviamente. En algún momento tiene que haber elecciones. ¿Cuerpo colegiado? Yo la conozco a Cristina. No sé si va a ser un cuerpo colegiado eso. Y con razón, si yo fuera Cristina haría lo mismo. Ahora, después, junté 500.000 de personas en el momento donde estoy cuestionada duramente y con tengo problemas, saco ahora, ¿qué colegiado? Alineate sería. Claro, no, sí, va a ser el colegiado por Zoom. Porque eso no le prohibieron y está muy bien. Bueno, escuchame. Espero que funcione el Zoom todos los días. Después, bueno, hay que ver, los gobernadores tuvieron
Para la CGT no fue. Los gobernadores estuvieron, a la marcha no vinieron y estuvieron por Zoom. No son tantos, son 5 ahora. Bueno, muy poquito. A Jaldo le robaron el teléfono, así que capaz que no le llegó la a Jaldo invitación. le robaron el teléfono mientras se sacaba una foto, ¿no? Le manotearon el... Sí. El problema es que no le hayan copiado todo lo que tenía adentro. Calculo que estará preocupado. Debe estar preocupadito. Bueno, pero, Jalil está y no está. Inteligente, el turco está bien lo que hace. Porque no ve, no, porque están gobernando, el tipo está gobernando. Y una provincia chica como éramos nosotros, grande en potencialidad, está explotando el sector minero y todo lo demás, pero una provincia, poca población, pocos votos y demás. Entonces el tipo no puede tirarse a una pileta vacía. Tiene que saber dónde pisa, si no está entregando a los 300, 400, 500 mil personas que votan ahí. No. Yo los entiendo, Gildo tampoco, está en plena campaña por la constituyente, que le va a asegurar o no el destino al peronismo de Formosa. No puede venir a bartolear acá. Vino, estuvo Mayán ahí, bueno, y habló por Zoom. O sea, no los critico. Los que digo que hay que cuidarlos más. No es cuestión de execrarle, ponerte a hablar con periodistas progresistas y los tipos son traidores o son tibios, o como la CGT, que como a Hugo Moyano ya no lo conozco más lo que hace. Esos son boludeces. Hugo es un gran dirigente que está resolviendo también una interna en su gremio y bueno, en su grupo familiar también está planteada, es decir, con problemas. Hay que tratar de ayudarlo para resolverlo y para traerlo de nuevo a que conjugue con nosotros. Esto es fundamental. Es decir, usar la categoría de traidor, como hicieron con Massa en el 2015 o 2022, 2017, y después ahora están todos los días comiendo asado con él. ¿De qué sirve eso? No es una caracterización que cierre en el ámbito para analizar la política. No sirve por un carajo eso. Decir es traidor, no es traidor. Traidores son otros, ¿viste? Bueno, nos fuimos, ¿no? Como lo dijo Perón Evita. Traidor fue Judas y el que entregó a los 300 atenienses en el desfiladero, cretenses en el desfiladero de las Ternópilas. Esos son traidores. ¿Porque Evita que le había dicho? No, que quería fusilar al general Menéndez y todos los que hicieron la revolución del 52 y le dijo... un poquito de razón, Evita. Sí. Y dice, finalmente, ¿sabes qué? Los traidores son como las moscas, sirven para transformar las bostas y las pudriciones. Ese es el... Interesante. Con esto nos vamos un poquito, ¿no? ¿O querés decir alguna otra cosita? Sí. Primeramente recordar a Belgrano, hoy, el aniversario de la muerte de Belgrano. Que cuando, yo lo recuerdo más que nada por esto, no voy a hacer todo ese elogio ético y de falsa moralina que hacen algunos. El tipo, cuando el directorio no le permitió jurar la bandera en la barranca del Paraná, la juró igual y dio orden de enterrarla porque no se la dejaban usar oficialmente. Dijo, vamos a enterrarla, si por lo menos dice, no para una gran victoria, pero sí para una gran batalla. Entonces, la bandera, cuando la podés usar, la enterrás. Y después la desenterrás para dar la pelea en el momento que hay que darla y darla con todo y dar la vida por la bandera. Así que... Lindo. Sí. Lindo. ¿Te emociona un poco eso? ¿Que te emociona? Me emociona. Eso lo escribió una vez José Pablo Feynman en Revista Humor hace muchísimos años. Lo leí. Cuando existía la Revista Humor. Pues sí, por eso estamos hablando de los 70, la dictadura. Y la verdad que me parece una cosa muy conmovedora. Y habla del espíritu de Belgrano, que era un espíritu superior. Porque él no era militar, pero era político. Era un gran dirigente político. No, y aparte un constructor ideológico. Ganó batallas inganables con un pueblo que lo seguía, porque sabía cómo... No solamente era un guerrero, también era un intelectual de la política. Bueno, es el primero que habla, el que habla, como decís vos muchas veces, nacionalizar el comercio exterior. Por eso, tenemos... Ahí tenés uno de los primeros más que habla. Que grandes victorias,
a nosotros los peronistas nos esperan grandes batallas, como dijo Belgrano, con las banderas de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica. Con esto en medio que terminamos... Una cosa más, homenaje también a Juan Manuel Abel Medina, que falleció esta semana, que escribió un libro sublime sobre Perón, que marca el relato de una época, y yo te lo digo como militante que era bien de base en ese momento, nunca fui parte de las formaciones especiales ni nada por el estilo, siempre fui militante peronista, gremial, marca, yo lo viví como una gran verdad. El libro para mí fue un canto a la verdad. El libro y muestra un Perón humano, y aparte es un pedazo de historia, Abel Medina fue un articulador de aquella época. Fue un articulador, un gran operador político, un gran peronista. ¿Qué edad tenía Abel Medina en esa época, más o menos? Tiene 5 años más que yo. Así que te estoy hablando, yo tenía 23, 22, 27 tenía. 27 años. Y fue el articulador del regreso de Perón. No digo que vino por él, pero en la articulación. No solamente, fue el articulador del regreso de Perón, del Frente Justicialista de Liberación, del Frente Cívico de Liberación Nacional y de la designación de Cámpora como presidente por voluntad de Perón, que en el Congreso del Hotel Savoy, todos los sectores, más fundamentalmente el herminismo y todos los sectores sindicales, estaban contrarios a que Cámpora fuera el candidato a presidente. Y el Adalid, usaban de Adalid un mostrenco que era Tomás de Anchorena, que era un dirigente conservador de la provincia de Buenos Aires, que jugaba dentro del peronismo y no quería saber nada. Y él habló, vos fijate, estamos hablando de un congreso del partido, cuando hablamos de la necesidad de democratizar, bueno, ahí estaban todos calzados, era pesada la cosa, pero tuvo que hablar él con Perón y creo que en su momento presentó una grabación de Perón diciendo que el candidato tenía que ser Cámpora. En el Congreso. Porque Perón entendía que en ese momento necesitaba máxima dureza y generar un golpe de efecto muy fuerte a la dictadura. Después tuvo que hacer los cambios que tuvo que hacer por algunas situaciones que no hacen al caso ni a Juan Manuel, que fue un gran compañero. Un tipo brillante, aparte. Quería decirlo de la edad. Yo lo envidio porque pudo dejar esta obra como un testimonio póstumo y con un respeto a la verdad absoluto. Difícil, aparte, para esa época. Pero ¿sabés por qué lo que te preguntaba de la edad? Porque lo que acabas de decir antes. Tenía 27 años. Sí, ¿no? Yo tenía 22. Cuando Perón muere en el 70... No, cuando el 20 de junio, el 17 de noviembre del 72, cuando viene Perón, yo tenía 22 años. Y él tenía 27. Bueno, con esto hemos terminado. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Esto se fue, ¿no? Estamos muy complicados de tiempo y todo eso, ¿no? Bueno. Gracias, Julio. Semana que viene nos vemos.